Les presento a Magali, que está el día de hoy con nosotros como speaker. Magali Domínguez, ella es turistóloga y especialista en Business Intelligence. Se considera viajera nómada digital y es una cat person, como yo y como Stephanie también, así que somos muchas cat persons por aquí. Bienvenida Magali, muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Bien, bueno, bienvenidos a todos. Primero, gracias por participar. Espero que les sirva. Lo que vamos a hablar es un poco de programación básica, ¿sí? No es necesario tener conocimientos en programación ni en Python para participar. Vamos a ver bien cómo arrancar y demás. Y después vamos a pasar a Python y vamos a hablar, esperen que me voy a bajar esto así, escucho un poco mejor, y después vamos a pasar a todo lo que es Python y vamos a ver qué es el lenguaje, cuáles son las ramas de aplicación, cuál es la curva de aprendizaje, ¿sí? Porque eso es importante a la hora de decidir si aprender un lenguaje o no, cuáles son las distintas empresas que trabajan con el lenguaje, ¿sí? Empresas que conocemos, empresas que no conocemos tanto, y demás, ¿sí? Así que les voy a compartir pantalla. Ahí está. Ahí ven mi pantalla. Sí se ve. Perfecto. Bien, primero les voy a hacer como un pantallazo general de lo que va a tratar la charla y demás, y después, si quieren, hacemos preguntas y respuestas, así me van preguntando, ya sea sobre la charla, sobre el lenguaje o sobre lo que ustedes quieran saber. Si en algún momento se traba el audio o se queda quieta la imagen o algo, háganmelo saber, así frenamos y no sigo hablando y queda como todo descuajeringado. Bien, la charla se llama El maravilloso mundo de Python. Es una charla que ya di hace un año y medio más o menos, durante la pandemia, que es para hablar un poco de los inicios en el lenguaje, ¿sí? Los inicios en la programación primero y en el lenguaje como es Python después, ¿sí? Y vamos a ver que Python en sí es un lenguaje súper versátil, ¿sí? Que no solo sirve para cosas que nosotros estamos acostumbrados de la programación, como es por ejemplo el desarrollo web, sino que hay un espectro de aplicación que es bastante amplio. Primero y principal, siempre cuando uno está empezando a programar o cuando desea aprender a programar, viniendo de la rama que venga, ¿sí? Porque quizás nosotros o no estudiamos nada formalmente, ¿sí? Con no estudiamos nada formalmente quiero decir que no fuimos a la universidad o a un terciario, o estudiamos algo que no tiene nada que ver, ¿sí? Por ejemplo, yo estudié ciencias sociales, o venimos de algo que no tiene relación directa, digamos, con la programación, pero sí tiene alguna relación, como por ejemplo la medicina o la arquitectura, etc. ¿Qué es lo primero? ¿Sí? Lo primero es ejercitar el pensamiento algorítmico. ¿Sí? Yo soy súper hincha con esto, a veces creo que me paso de hincha, pero me parece algo fundamental, por dos motivos principales. El primero es porque cuando yo quiero aprender a programar, lo que quiero aprender básicamente es a resolver problemas. Los programadores lo que hacemos es resolver problemas en base a información con la que contamos. Tenemos la información, procesamos los datos y obtenemos una solución, ¿sí? Eso independientemente del lenguaje de programación que utilicemos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es crear algoritmos, ¿sí? Que son justamente las soluciones que vamos a buscar para determinado problema que tengamos, ¿sí? Cada cosa que nosotros ideamos en nuestra vida a nivel general, ¿sí? Está atravesada por un algoritmo, ¿sí? Algo que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hacemos una torta, ¿sí? Cuando compramos la caja para hacer la torta, acá en Argentina la marca más conocida es Exquisita, nos aparece atrás todos los ingredientes que necesitamos, además del polvito ese que nos viene, y luego nos aparece una serie de pasos a seguir, ¿sí? Enmantecar y enharinar el molde, no me acuerdo ahora, hacer calentar la manteca a baño María, una vez que esté caliente, tirar los huevos, una vez que tiramos los huevos, después ponemos la mezcla que viene, el polvo que viene en la mezcla en la caja y demás, una vez que eso esté todo mezclado, sin grumos, agregamos un chorrito de esencia de vainilla y ahí lo volcamos sobre el molde. Una vez que lo tenemos bien esparcido, lo metemos al horno previamente calentado durante
25 minutos a 180 grados, ¿sí? ¿Cuál va a ser lo que vamos a obtener de ahí? Una vez que termine, abrimos el horno y vamos a sacar una torta, ¿sí? En programación es exactamente lo mismo, ¿sí? La diferencia es que quizás no es tan tangible las soluciones que buscamos, ¿sí? Con tangible me refiero a que no es palpable, no lo podemos tocar o no lo podemos morder como una torta, sino que son soluciones de software. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es ejercitar nuestro pensamiento algorítmico, es decir, ejercitar nuestra mente para poder resolver problemas, ¿sí? Una vez que podemos resolver problemas, podemos crear un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de pasos para resolver un determinado problema. Una vez que tenemos ejercitado ese pensamiento algorítmico y sabemos resolver problemas, algo que yo insisto un montón de veces, no importa la experiencia que tengamos, la seniority que tengamos, siempre tener a mano un lápiz y papel, ¿sí? O yo en mi escritorio tengo un pizarrón, ¿sí? Con fibras, y siempre salir de cuando nos ensimismamos, digamos, en un lenguaje y en la computadora, cerrar la computadora y decir, bueno, a ver, esto no le estoy pudiendo encontrar la vuelta, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué hago? Bueno, cierro la computadora y me pongo a ver, a diagramar, ¿sí? A crear el algoritmo independientemente del lenguaje, ¿sí? Tengo estos datos, ¿sí? Voy a seguir este proceso y voy a llegar a este resultado, ¿sí? Entonces lo que creo es el algoritmo. Cuando nosotros creamos ese algoritmo, obviamente no lo pensamos, lo primero que hacemos no es pensarlo en base a un lenguaje de programación o en base a una computadora, sino que simplemente pensamos los pasos a seguir. Entonces, ¿qué es el pensamiento computacional? ¿Sí? El pensamiento computacional es básicamente agarrar este algoritmo que tenemos y pasarlo a un programa, ¿sí? Crear un programa a partir de ese algoritmo y poder crear un algoritmo que sea entendido por la computadora, ¿sí? Entonces, primero lo ideamos y luego lo pasamos a un programa. Obviamente, este proceso es un poquito más complejo por el simple hecho de que requiere que tengamos ciertos conocimientos técnicos. ¿Qué quiere decir ciertos conocimientos técnicos? Que, por ejemplo, sepamos cómo trabajar con el lenguaje de programación con el cual queremos crear ese algoritmo, ¿sí? ¿Tenemos que ser expertos en el lenguaje? No necesariamente, ¿sí? Simplemente sepamos cómo crearlo, ¿sí? Si nosotros sabemos, digamos, crear el algoritmo, ¿sí? Es decir, idear la solución al problema, pero no podemos pasarlo a un lenguaje de programación, es decir, no podemos convertirlo en un programa, estamos ante un problema, ¿sí? Pero no es un problema grave, porque ya sabemos lo básico y lo indispensable que es saber resolver ese problema, ¿sí? Entonces, lo que nos queda es aprender el o los lenguajes de programación que nos sirvan para poder resolver este problema a nivel computacional, ¿sí? Es decir, cuando pasamos del lenguaje, del pensamiento algorítmico al pensamiento computacional, lo que hacemos es transformar un algoritmo en un programa. Un programa es un algoritmo que puede ser entendido por una computadora, ¿sí? Es decir, que un programa siempre es un algoritmo, pero un algoritmo no siempre es un programa. Un algoritmo puede estar escrito en lenguaje natural o puede estar escrito en un lenguaje de programación, ¿sí? En cambio, un programa siempre está escrito en un lenguaje de programación porque va a poder ser entendido por la computadora, ¿sí? Entonces, ese es el proceso por el cual empezamos. A mí cuando me escriben y me dicen, che, quiero arrancar pero no sé por dónde, perfecto, estás en un buen punto porque tenés interés por arrancar, entonces empezá por aprender qué es un algoritmo, cuáles son los tipos de algoritmos, distintos ejemplos, ¿sí? Que suelen ser bastante sencillos y sin necesidad de ver nada de código. Y luego, una vez que entiendas bien qué es un algoritmo, cómo idearlo, cuáles son las etapas de creación y demás, recién ahí pasa a cómo, a partir de ese algoritmo, crear un programa. Y eso es pasar del pensamiento algorítmico al pensamiento computacional, ¿sí? De hecho, en quienes hemos pasado por la universidad, las primeras cosas que te enseñan, ¿sí? Además de que nos enseñan a crear el código directamente a mano, que eso podríamos discutir si está bien o mal,
nos enseñan pensamiento algorítmico y pensamiento computacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros sabemos eso, ¿sí? Luego poder pasar de un lenguaje a otro, ¿sí? Porque quizás yo hoy me siento re segura con Python y me encanta Python y demás, pero el día de mañana mi trabajo demande que aprenda otro lenguaje de programación, que aprenda Go, Golang, Julia, que es el nuevo lenguaje que se utiliza mucho para la ciencia de datos, R, que es otro lenguaje que se utiliza para la ciencia de datos. Entonces, lo que me queda es aprender la sintaxis del lenguaje. Yo ya sé para qué sirve, yo ya sé crear soluciones y demás, construir ideas, y me queda aprender la sintaxis del lenguaje. La sintaxis es la forma en la cual se estructura el lenguaje. Las palabras claves, las sentencias que forman los lenguajes, etc. Entonces, lo primero y principal, siempre recuerden, saber crear el algoritmo. Y un consejo que les va a servir de acá a tengan la seniority que tengan, incluso si llegan, no sé, a ser CTO o SEO o un puesto o tech lead, manager o lo que sean, siempre tener a mano lápiz y papel, ¿sí? Cerrar la computadora cuando algo no nos sale y pensarlo de una manera que nos resulte sencilla, amigable, cotidiana para nosotros. ¿Qué quiero decir cotidiano para nosotros? Salir de la abstracción, ¿sí? De buscar esa solución en particular y pensar, ¿sí? En, bueno, ¿a qué se parece esto? ¿Cómo lo puedo idealizar? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo diagramar? ¿Puedo hacer un dibujo? ¿Se acuerdan que cuando teníamos matemática en el secundario, los docentes siempre nos decían que si no podíamos resolver el problema de una, que lo dibujáramos? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Yo la cantidad de veces que he hecho dibujitos para poder entender lo que tenía que hacer, que quizás los dibujitos no tenían absolutamente nada que ver con los datos que tenía ni nada, pero para poder salir un poco de la abstracción y decir, bueno, lo que tengo que hacer es más o menos esto. Perfecto. Una vez que sé que tengo que hacer eso, paso a crear los pasos, y una vez que tengo los pasos, me siento en la computadora y veo qué es lo que me sirve del lenguaje, en este caso Python, que es el que yo utilizo para poder resolver los distintos problemas. Pero siempre vamos a partir de lo mismo. Tenemos datos de entrada que pueden estar vacíos, esos datos de entrada, es decir, podemos no tenerlos, ¿sí? Y quizás los datos de entrada se los voy a tener que pedir al usuario, o los voy a tener que ir creando yo a medida que vaya pasando mi programa, etc. ¿Sí? Eso va a depender, obviamente, de cada problema que tengamos. ¿Qué es un programa, entonces? Un programa es una secuencia lógica de instrucciones mediante las cuales ejecutamos diferentes acciones de acuerdo con los datos que estemos procesando. La diferencia, recuerden, entre un algoritmo y un programa es que el programa está escrito en un lenguaje de programación, mientras que el algoritmo puede estar escrito en un lenguaje de programación o en lenguaje natural. Nuestro lenguaje natural, por ejemplo, es el español, ¿sí? Que es el lenguaje con el cual nosotros nos comunicamos diariamente y demás. ¿Y qué es la programación? ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos el pensamiento algorítmico y el pensamiento computacional? La programación es el proceso en el cual transformamos el método de resolver problemas, es decir, el algoritmo, en uno que pueda ser entendido por la computadora. Es decir, cómo pasamos del algoritmo a el programa. Cómo pasamos del pensamiento algorítmico al pensamiento computacional. Y aunque parece algo sumamente pavo, quizás así, diciéndolo en palabras, ¿sí? Es algo que a veces nos lleva tiempo, ¿sí? Porque obviamente es lo que requiere de tecnicismos y de que aprendamos bien el lenguaje de programación. ¿Y qué es un lenguaje de programación? ¿Sí? Un lenguaje de programación es un sistema de símbolos y reglas que permite la construcción de programas con los que la computadora opera y resuelve problemas de manera eficaz. ¿Sí? Y acá las palabras clave son sistema de símbolos y reglas, ¿sí? Que son los que van a formar finalmente la sintaxis de mi lenguaje y los que me van a permitir aprenderlo, ¿sí? Las palabras claves, la simbología que utilice, es decir, los paréntesis, corchetes, signo más, signo pesos, signo de interrogación, etcétera, ¿sí? Toda la simbología que requiera el lenguaje. Con las palabras claves, las variables que nosotros creemos y la simbología, vamos a formar las famosas expresiones, y con las expresiones finalmente vamos a formar las famosas sentencias, que son las reglas, que quedan para que nuestro programa quede completamente estructurado, ¿sí? Y que cuando lo ejecutemos funcione y nos dé específicamente el resultado que nosotros queremos o esperamos. Esto es a nivel general, ¿sí? Para cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Ahora les voy a explicar
un par de cositas de Python, pero estas a nivel general para cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Si ustedes quieren aprender, por ejemplo, JavaScript, ¿sí? Que es el lenguaje que se utiliza para todo lo que es el desarrollo web, entre otras cosas. Si quieren aprender R, como les decía, que es otro lenguaje que se utiliza para la ciencia de datos, en especial para todo lo que es análisis de datos en ciencias sociales. Si quisieran aprender, por ejemplo, no sé, Java, que se utiliza también para desarrollo web, desarrollo mobile, etcétera. También se utiliza para algunas cosas de machine learning y demás. Cualquier lenguaje de programación que quieran aprender, lo primero y principal es pensar, ¿sí? De manera algorítmica, es decir, saber resolver problemas. Lo que hacemos nosotros diariamente como programadores, no somos hackers, no resolvemos, no salvamos vidas ni nada por el estilo, salvo que nos dediquemos a la programación, no sé, algo de genética o algo relacionado directamente con investigación en medicina, sino que simplemente buscamos la resolución a distintos problemas, ¿sí? Y los vamos ideando con los recursos con los que contamos, ¿sí? Nuestro conocimiento, ¿sí? Y también lo que nos puede brindar el lenguaje de programación. Eso es básicamente lo que hacemos, ¿sí? Sentarnos, incluso la mayoría de las veces, uno piensa que un programador está a las 24 horas del día, tiqui, 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 y que somos expertos en teclitas. En realidad, la mayoría de las veces estamos con los auriculares y en una call que quizás dura 4 horas para poder decidir lo que finalmente vamos a hacer, es decir, para poder crear nuestro algoritmo y para poder diagramar lo que tenemos que hacer. Y acá llegamos a la parte interesante, o quizás que a mí más me gusta, que es, ¿qué es Python? ¿Sí? Python es un lenguaje de programación creado por Guido Van Rossum a principios de los años 90, cuyo nombre está inspirado en el grupo de cómicos ingleses Monty Python, y es un lenguaje de programación similar a Perl. Perl ya está en desuso hace varios años porque dejó de tener actualizaciones, pero que tiene una sintaxis muy limpia que favorece un código legible. ¿Qué quiere decir que su sintaxis sea limpia? Que está muy bien armado, bien estructurado y que tiene bastante poca simbología. De hecho, desde la primera versión hasta la última, que salió hace muy poquito, se le fue reduciendo cada vez más el uso de simbologías. Entonces, el hecho de que sean solo palabras y poca simbología hace que cualquier persona con un mínimo conocimiento de programación pueda entender un programa en Python. ¿Mm? De hecho, una de las cosas que yo siempre digo que Guido Van Rossum suele decir, o en su momento decía que él quería crear un lenguaje de programación que fuera tan fácil que hasta su abuela lo pudiera entender. Obviamente, si le mostramos nuestro código a nuestras abuelas nos van a decir que no entienden nada, pero lo que quería decir con eso, si era una suerte de metáfora, era que cualquier persona con el mínimo conocimiento de programación, ¿sí?, pudiera entender lo que hacíamos con nuestro lenguaje. Y de hecho suele ser uno de los lenguajes más utilizados para principiantes, para quienes recién aprendan, justamente por esto, por la sencillez de su sintaxis y por lo amigable que es, ¿sí? Y lo fácil entre comillas, porque obviamente tiene su complejidad, que ahora lo vamos a ver en un rato, pero tiene esta sencillez frente a otros lenguajes. No sé si alguno de ustedes ha aprendido JavaScript o C, C++, que son lenguajes que son muy, muy cargados de simbología. Entonces, a veces, ¿sí?, nos abruma un montón cuando estamos recién aprendiendo que de repente en una misma expresión tengamos que poner llave, corchete, igual, flechita, otra flechita, otro paréntesis, cerramos paréntesis, abrimos comillas, otra vez 2 puntos, etcétera, y a veces eso abruma un montón, ¿sí? Y uno termina como, digamos, de desistiendo y decir, bueno, no, yo no sirvo para esto porque no me sale, ¿sí? Entonces, empezar siempre por cosas sencillas y lo más amigable posible es lo que nos hace después que podamos, incluso una vez que logramos entender esto y captarlo y decir, bueno, esto me sirve para hacer tal o cual cosa, etcétera, ya sé lo que es una función, ya sé lo que es una clase, un bucle, etcétera, y después decimos, bueno, a ver, voy a aprender un lenguaje un poco más complejo, a ver qué onda, y ahí cuando ya sabemos un lenguaje de programación, el que sea, pasar a otro lenguaje de programación es bastante más sencillo. Primero porque el core ya lo sabemos, es decir, ya sabemos resolver problemas. Y segundo porque el resto es aprender la sintaxis. Y nos va a pasar de invertir una sintaxis por otra. Por ejemplo, a mí me pasó, yo primero aprendí JavaScript y cuando aprendí Python,
Python al final no lleva el punto y coma, al final de cada línea de código no lleva un punto y coma, y JavaScript sí. Ahora me parece que JavaScript no lo lleva más obligatorio, pero en su momento sí. Entonces yo a todo le encajaba el punto y coma, y siempre obviamente me salían 850 errores porque Python no lo llevaba, ¿sí? Entonces es simplemente sentarnos a leer la documentación del nuevo lenguaje que querramos aprender, y ahí decidir, bueno, quiero aprender este lenguaje, y ver qué similitudes, qué diferencias tiene y demás. Pero, vuelvo sobre Python, es un lenguaje súper amigable y súper, no quiero decir sencillo, porque tampoco quiero que pienses que es fácil, porque después uno dice, ay, me dijeron que era fácil y es re complicado, pero es bastante amigable, digamos, el aprendizaje, el hecho de que tenga poca simbología, ¿sí? Y que podamos sentarnos y ver, bueno, a ver, esto empieza con un if, sigue con esto, a ver cómo puedo desarmar esto. Ah, bien, es una condición, y luego tenemos el dos puntos. Ahí estamos ante una condición, ¿sí? Una sentencia condicional, ¿sí? Entonces, quizás en un lenguaje, por ejemplo, como C, la sentencia condicional es un poquito más larga, un poquito más compleja. ¿Cuáles son las características de Python? Python es un lenguaje interpretado, ¿sí? Es decir, que tiene su propio intérprete, que se llama IPython, como iPhone, pero con Python, y es de tipado dinámico, ¿sí? Creo que, no me acuerdo si 3.7 o 3.8, la versión de Python, que ya podemos habilitar que el tipado sea estático, incluso para, eso es muy bueno para los que vienen de otros lenguajes en los cuales el tipado es estático, porque es bastante difícil acostumbrarse. Tipado dinámico quiere decir que a lo largo de la ejecución del programa, el valor que se aloja en una variable no solo puede cambiar, por eso es una variable, sino también podemos cambiar su tipo. Es decir, primero alojamos un número entero, y luego podemos alojar un flotante, y luego podemos alojar una cadena de texto, y luego una lista. Pero, a su vez, es fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir que sea fuertemente tipado? Que yo puedo manipular una variable según el tipo de dato que tiene alojado en ese momento. Y acá algo sumamente importante: los programas tienen lo que se llama la lógica top-down, es decir, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las líneas se van ejecutando línea a línea, ¿sí? Y lo que yo voy utilizando en una línea quiere decir que todo lo que yo quiera utilizar en esta línea tiene que haber sido creado en líneas anteriores. Por ejemplo, si quiero utilizar una variable, la tengo que haber creado previamente. Entonces, si yo en la línea 40 quiero utilizar una variable, la voy a tener que tratar como fue definida antes de esa línea. Si es una cadena de texto, la tengo que tratar como una cadena de texto. Yo no puedo, por ejemplo, querer hacer una división con una cadena de texto, ¿sí? Como si podría hacerlo con un número entero. Eso significa que sea fuertemente tipado. Es multiplataforma. ¿Qué quiere decir que sea multiplataforma? Que corre en cualquier sistema operativo, ¿sí? En Linux con cualquiera de sus versiones, en Windows, en el sistema operativo de Mac, etcétera, ¿sí? En cualquier sistema operativo puede correr el lenguaje. Y es multiparadigma. Si bien muchas veces leemos que Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, que de hecho lo es, no deja de ser de propósito general, ¿sí? Y podemos codear en Python. Codear es la acción de escribir código en cualquier paradigma, ¿sí? El paradigma es la forma en la cual nosotros estructuramos el código, ¿sí? Cómo lo creamos. Por ejemplo, el paradigma de la programación funcional es dividir cada parte del programa en funciones, y que cada función resuelve un problema en particular. Y luego todas las funciones llamadas en orden finalmente resuelvan el algoritmo general. El lenguaje de programación orientado a objetos es dividir nuestro programa en clases, ¿sí? Las clases son ciertas categorías que agrupan elementos que cumplen con las mismas características y los mismos comportamientos, y luego el programa es una serie de interacciones entre los elementos pertenecientes a dichas clases, que se llaman objetos, y entre ellos y ellos mismos con sus distintas características y comportamientos, ¿sí? Después está el paradigma de la programación secuencial, ¿sí? El paradigma de la programación estructurada, etc. Cualquier paradigma que nosotros querramos conozcamos en programación, podemos crear un programa con Python. De hecho, si bien los programas se dice que están bajo un paradigma o bajo otro, por lo general se dice que están bajo ese paradigma porque es el paradigma que, no me sale la palabra, que abunda, me sale, pero no es abunda.
no me va a salir la palabra, es como el que más está presente en el programa, ¿sí? Pero por lo general el programa es un híbrido, ¿sí? Es decir, es una combinación de varios paradigmas de programación, ¿sí? Funcional, orientado a objetos, secuencial, etcétera, ¿sí? Siempre va a haber uno que predomine, ahí está, no me salía la palabra, que predomine. Y por último es de código abierto, ¿sí? Python es un lenguaje de programación que nosotros podemos descargar de manera gratuita, y no solo podemos descargar de manera gratuita, sino que también tenemos el acceso a su documentación, también de manera gratuita. Es decir, tenemos un libre acceso. Y además, todas las módulos y librerías distribuibles por la Python Software Foundation, nosotros tenemos acceso también, también son de código abierto. No solo las podemos descargar e instalar en nuestro sistema operativo para poder utilizarlas, sino que también tenemos acceso a su documentación para poder aprender a utilizar cada una de estas librerías. Eso es, a nivel general, qué es Python. No me interesa ahora que salgan unos capos de Python, sino que tengan un pantallazo general de qué es el lenguaje, para qué se utiliza y demás. ¿Cuáles son las áreas de aplicación de Python? ¿Sí? Según la encuesta de desarrolladores de Stack Overflow es como si fuera el Yahoo Respuesta de los programadores, ¿sí? Es donde nosotros cuando no nos sale algo o no encontramos alguna solución, vamos a Stack Overflow y nos fijamos a ver si alguien en algún momento hace 5 años tuvo el mismo problema y encontró la brillante solución. La encuesta que hizo de desarrolladores, en la que participaron cerca de 90.000 desarrolladores de todo el mundo, Python ocupa el segundo puesto en cuanto a extensión de uso, siendo el lenguaje principal en el 41% de los encuestados. ¿Sí? Es decir, que es el lenguaje que más utilizan o que utilizan en su trabajo. Además, es el lenguaje preferido para desarrollar por el 71.3%. Esto quiere decir que un porcentaje altísimo de personas prefiere este lenguaje para poder desarrollar. Y ojo que preferir no quiere decir siempre que lo utilicemos, ¿sí? Por eso no coincide el lenguaje principal con el ser preferido. Porque muchas veces nuestro programa, ¿sí? Va a correr mejor o va a ser más potente o va a ser más óptimo si lo hacemos en otro lenguaje que en Python. Esto va a depender siempre de lo que querramos hacer, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero crear una página web y quiero hacerle el front, muy probablemente es preferible que la haga con JavaScript antes que hacerla con Python, entre varios ejemplos. Y además es el que más desean aprender, cerca del 25.7% liderando esta categoría. ¿Por qué? Por las razones que les expliqué hace un rato. Es un lenguaje súper amigable, ¿sí? Para ser un primer lenguaje, y además tiene esta cosa de que está muy de moda, por el hecho de que, como es el lenguaje que más se utiliza para todo lo que es Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial a nivel general, ciencia de datos a nivel general, está muy buscado, ¿sí? Por las personas que quieren aprender. En especial por personas que quizás vienen de otras profesiones, ¿sí? De las ciencias sociales, de medicina, arquitectura o demás ramas, y les interesa, por ejemplo, bueno, mira, yo me dedico a la investigación y quiero empezar a poder automatizar estos procesos que yo hago diariamente con un Excel o con lo que fuera, quiero poder resolverlo de una manera más óptima, ¿sí? Entonces, cuando googlean qué aprender para eso, siempre les sale Python. O también personas que, como les decía, están recién arrancando, ¿sí? Es un lenguaje de los mejorcitos, diría yo, para recién adentrarse en lo que es la programación. Pero esto de que esté muy de moda también implica muchísimo. Ya hace como 2 años o 3 que es de los lenguajes que más se quieren aprender. De hecho, el tema de la pandemia, el tema de la pandemia aceleró el tema de que haya cada vez más personas que se dedican a la parte de datos. ¿Por qué? Porque de repente los empresarios, ¿sí? Con el tema de la pandemia, muchos tuvieron que, se vieron sus recursos completamente diezmados y completamente reducidos. Entonces dijeron, bueno, tenemos un producto o un servicio espectacular, bárbaro, pero tenemos que ver, bueno, con los pocos recursos que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Dónde invertimos el dinero que tenemos o los recursos que tenemos? ¿Hacemos publicidad, hacemos un producto nuevo, un servicio nuevo, mejoramos el que tenemos, le quitamos cosas, le agregamos cosas, etcétera? Entonces, de repente se dieron cuenta que necesitaban expertos en datos, ¿sí? Y que se habían como encerrado en tener grandes desarrolladores de productos o de servicios y
les quedó corto ese tema y de repente se vieron y salieron a buscar desesperados. En el 2020 y 2021, la cantidad de ofertas de trabajo que me llegaron de Data Analyst o Business Intelligence y demás fueron 1,5 millones, ¿sí? Cuando antes había una cada tanto, 2, 3, 4. Y de repente me llegaban, no sé, 10 por día, 40 por semana, era un montón, ¿sí? Perdón, se presentó uno de mis gatos. Entonces, de repente, todo este área de datos que había sido como dejada de lado, empezó a tomar importancia, ¿sí? Y además, la ciencia de datos es para alguna otra charla, ya lo veremos, es un tema importantísimo y es un espectro amplísimo, ¿sí? Muy amplio, que va desde los procesos de ETL, de donde sacamos los datos y demás, hasta la parte de inteligencia artificial, ¿sí? Y en el medio un montón de otros caminos, otros procesos y demás. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos, ¿sí? En Python, tiene algo que se llama una relación, ¿sí? Con otras partes, y a su vez es un todo en sí solo, ¿sí? Por ejemplo, el tema del análisis de datos, ¿sí? Yo tengo que sacar los datos de algún lugar, tengo que tener una base de datos, etcétera, pero a la vez yo, una vez que tengo esa base de datos, voy a hacer el proceso, ¿sí? Y el proceso voy a hacerlo, digamos, en un solo... ¡Ey! Me quiero robar café. El proceso lo voy a hacer en un solo programa, ¿sí? Sin volver sobre el producto o el servicio y demás. Ya tengo la base de datos, ya la traje, etcétera. Bueno, ahora voy a ponerme a procesar esos datos. La popularidad del lenguaje, ¿sí? A nivel desde que nació, en el 91 hasta ahora, hizo crecer el ecosistema, ¿sí? Y se han creado y desarrollado un gran número de librerías y frameworks en torno al mismo, ¿sí? Las librerías son los paquetes, es decir, directorios de programa que tienen módulos, es decir, archivos que están relacionados entre sí sobre una temática en particular. Esta es una definición a nivel general. Y cada una de esas librerías, ¿sí? Nos va a ayudar a resolver nuestros problemas, es decir, a crear nuestros programas. Yo siempre digo que para todo lo que nosotros querramos hacer en Python, ya hay un método creado, ¿sí? Ese método puede estar en Python puro. ¿Qué quiere decir que esté en Python puro? Que yo lo puedo sacar de Python. O bien está dentro de una librería, ¿sí? Y para poder acceder a ese método y para poder utilizarlo, o a la clase que me brinda ese método, necesito importar la librería correspondiente, ¿sí? Entonces, siempre, primero aprendemos lo básico del lenguaje, y una vez que tenemos las herramientas necesarias y suficientes del lenguaje, ahí pasamos a aprender alguna de las librerías según el tema que nos interese, ¿sí? Porque no es necesario que aprendamos todas las librerías, porque, como dice el dicho, el que mucha abarca, mucha aprieta, ay, no me acuerdo, mucha abarca, poco aprieta, se me mezcló el dicho. Si queremos aprender todo, obviamente vamos a terminar aprendiendo muy poquito de cada cosa. Entonces preferí decir, bueno, la verdad es que me interesa esta temática, entonces voy a ver qué librerías puedo utilizar esta temática, etc. Y Python se destaca en muchísimas áreas, ¿sí? Como les decía, el espectro de programación es amplísimo, y dentro del ecosistema de Python también es muy amplio. Por ejemplo, tenemos la parte de ciencia de datos, que yo les decía, incluso ciencia de datos, además la podemos desagregar, ¿sí? En el proceso ETL, en la parte de análisis de datos de Business Intelligence, en la parte de métodos estadísticos para hacer estimaciones, y luego en la parte de Machine Learning y Deep Learning para entender un poco cómo funciona la famosa inteligencia artificial, ¿sí? Etcétera. Después tenemos la parte de robótica, ¿sí? La parte de robótica podemos trabajar con Python y algún Raspberry Pi y demás, ¿sí? No solo con Python, sino hay otros lenguajes que también pueden trabajarse en robótica. La parte de desarrollo web se utiliza mucho para el back, ¿sí? El back, para el que no lo sabe, las páginas, el desarrollo de un sitio web se divide en dos grandes partes, que es la parte del front, que es la parte visual, ¿sí? Lo que vemos y con lo que nosotros interactuamos, y la parte del back, que es lo que está detrás, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esté detrás? Que es lo que nos conecta con las bases de datos y con los servidores, ¿sí? Lo que nosotros no vemos. Cuando, por ejemplo, apretamos enviar a un mail, ¿sí? Eso se conecta con un servidor y le manda el mail a mi mamá, por ejemplo, ¿sí? Cuando le mando un correo a mi mamá.
Python se utiliza para la parte del back, ¿sí? Más que nada. En los últimos años se desarrolló una librería que se llama Brighton, que permite también desarrollar la parte del front, pero sigue teniendo el monopolio, ¿sí? JavaScript. Es decir, que para poder trabajar en el front, para poder trabajar en la parte de diseño de la interfaz, ¿sí? De usuario, se sigue utilizando mucho JavaScript. Administración de sistemas y DevOps, ¿sí? Esta es, de hecho, hoy en día es un puesto sumamente buscado, ¿sí? Es toda la persona que se encarga de el desarrollo de infraestructura y operaciones, ¿sí? No solo dentro del sistema en sí, sino también de todo lo que conecta ese sistema con quizás otro sistema, etcétera. La automatización, ¿sí? Muchas veces ahí tengo algo que, como les decía hace un rato, yo tengo un Excel y trabajo con el Excel, creo los grafiquitos en el Excel y demás, y digo, bueno, podría generar un programa, un script, ¿sí? Que es un file de código, que no depende de un programa, que me resuelva esto, ¿sí? Que en vez de tener que yo buscar qué fórmula y estar como el meme ese de que está en la computadora así con los lentes bajos, generar un script que me lo busque automáticamente, ¿sí? Que me automatice el proceso, y yo dedicarme, si tengo que hacer un informe, por ejemplo, en base a ese proceso, ¿sí? Después dedicarme simplemente a escribir el informe. Y después también tenemos, estos son algunos ejemplos, no quiere decir que sean todos, el scrapping, ¿sí? El scrapeo es cuando revisamos una página web, ¿sí? Pero no la buscamos nosotros de manera manual, digamos. No es que yo entro, por ejemplo, si yo me quiero comprar algo en Mercado Libre o en Amazon, no es que entro a la página de Amazon y busco, a ver, bueno, buscar litera para gatos, ¿sí? Entonces, en vez de hacer eso yo manualmente, creo un script que lo haga automáticamente. Entre a la web, busque litera para gatos, me filtre cuál es la más barata y la mejor, que tiene la mejor relación precio-calidad, y que tiene envío gratis, por poner un ejemplo. Entonces, creo un script que me genere esos filtros y digo que me lo busque durante 5 días para ver si se modifica el precio o si a veces vieron que lo que sucede en los portales de ventas online, como son Mercado Libre o Amazon, es que algo que hoy no estaba, quizás mañana sí, y justo mañana es, no sé, Black Friday, ¿sí? Entonces, de repente hay muchas más ofertas que el día de hoy. Entonces, eso es el scrapping, ¿sí? Poder buscar algo en una página web, pero de manera automatizada. Para eso existen dos librerías principales, una se llama Scrappy y la otra Beautiful Soup, y son las que más se utilizan. Estas son las principales áreas en las que se utiliza Python. No quiere decir que sean las únicas, ¿sí? De hecho, por ejemplo, se utiliza, ahora que se está muy en boca de todos el tema de blockchain, cripto y demás, también se utiliza para todo lo que es blockchain. También se utiliza para hacer investigaciones de, por ejemplo, física, astronomía, ingeniería nuclear, etcétera, ¿sí? Es un lenguaje que tiene una versatilidad enorme, ¿sí? Y algo que a mí particularmente me gusta, yo soy una persona que se aburre muy rápido de las cosas, entonces el hecho de decir, bueno, ahora yo, por ejemplo, me dedico a la parte de análisis de datos, pero si eventualmente me aburre ese tema o me deja de interesar o lo empiezo a ver muy monótono, digo, bueno, ya sé el lenguaje, me queda, si quiero aprender algo de web, bueno, me voy a sentar a aprender las librerías y frameworks de web, ¿sí? Etcétera. Entonces, es todo algo que es súper dinámico. Y luego tenemos las grandes empresas que utilizan Python, ¿sí? Algunas como su lenguaje principal, ¿sí? Y otras como lenguaje para alguna de sus partes, ¿sí? Meta, que es el antiguo Facebook, Instagram, que depende de Meta, Pinterest, Dropbox, TikTok, Spotify, Netflix, Google, OLX, ARSAT, la NASA, etcétera, son grandes empresas y entidades también públicas, como es la NASA o ARSAT, que utilizan este lenguaje para distintas cosas, ¿sí? No necesariamente es que todo su ecosistema de software esté creado en Python, sino que se utilizan justamente para
algo en particular. Por ejemplo, Netflix o Spotify lo utilizan mucho para recomendarnos algo en base a lo que nosotros estuvimos viendo o nuestros gustos, ¿sí? Vieron que cuando nos creamos una cuenta en Spotify nos dice que tenemos que elegir 3 artistas o 3 bandas que nos gusten mucho. Entonces, en base a eso, después nos bombardea si sacaron un disco nuevo, si se cargó alguna canción nueva, etcétera, ¿sí? Netflix, ¿sí? Tiene muchos algoritmos detrás de Machine Learning creados con Python, para poder decir, bueno, viste El estafador de Tinder, ahora mirá esta otra serie que tiene, o bien quizás son los mismos actores, o es el mismo director, o tiene una temática similar, o ocurrió en la misma ciudad y demás. Tiene varios filtros para poder sugerirnos eso que queremos. Obviamente puede fallar, ¿sí? Porque los software, detrás de los software hay personas, y obviamente esas personas cometemos errores todos los días de nuestras vidas. Hace poco un chico subió, hace como 2 años, un chico subió una foto que decía, porque viste Narcos, que es la serie de Netflix, te sugerimos ver Peppa Pig. Y él decía, no sé qué tendrá que ver Narcos con Peppa Pig, pero bueno, era lo que le estaba sugiriendo Netflix, ¿sí? Entonces, eso es que puede fallar. También, como así puede fallar, los algoritmos a veces suelen estar muy sesgados, ¿sí? Porque nosotros no dejamos de ser seres humanos con experiencias, vivencias, etcétera, que las trasladamos a nuestro día a día en el trabajo, ¿sí? Y también las trasladamos al código. Por eso es importantísimo que los equipos sean diversos, multiculturales y también interdisciplinarios para poder entender algo más allá de lo técnico, ¿sí? Que haya sociólogos, que haya psicólogos, que haya antropólogos, etcétera, para poder también darle un enfoque social al producto que nosotros tenemos, porque lo vamos a insertar en una sociedad. ¿Mm? Y después tenemos, ya que pasamos por todo esto, tenemos la curva de aprendizaje del lenguaje. Que acá hago un paréntesis, ¿sí? Depende mucho de nosotros, ¿sí? Depende de nuestros propios ritmos de aprendizaje. Yo siempre digo, no todos aprendemos al mismo ritmo. Algo que a mí quizás me lleva a aprender 5 meses, a una persona le lleva 2 semanas y a otra persona le lleva 1 año, y no por eso uno es mejor o peor que el otro, sino que tenemos ritmos de aprendizaje distintos y también vidas distintas. Quizás a mí me llevó 5 meses porque estaba laburando 8 horas, y a la persona que le llevó 1 año porque, además de estar laburando 8 horas, también estaba cursando la facultad o estaba criando un hijo. Y a la persona que le llevó 1 semana fue porque tuvo directamente toda esa semana para dedicarle de lleno al aprendizaje, ¿sí? Entonces, nunca se enfoquen en algo que alguien te dice, mira, a mí me llevó 5 meses aprender esto, no te puede estar llevando 10. No, no es así, porque todos somos distintos y aprender algo más rápido que el otro no nos hace ni que vayamos a ser mejores ni que seamos mejores en ese momento, sino que simplemente tenemos un ritmo de aprendizaje distinto. La curva de aprendizaje de Python es bastante más rápida, entre comillas, que otros lenguajes, por el simple hecho de que tiene, bueno, lo que les decía de la simplicidad de la sintaxis, y además es, al poder entenderlo fácilmente, también uno después puede abstraerse, ¿sí? Y poder crear los algoritmos y pasarlos al lenguaje de manera más sencilla. Entonces, como Python, una vez que sabemos lo básico del lenguaje, ya podemos aprender cualquiera de sus librerías, ¿sí? Independientemente de que sea una librería, por ejemplo, de inteligencia artificial, que suelen ser medio complejas y demás, la podemos aprender porque ya tenemos las herramientas, ¿sí? En otros lenguajes es algo que quizás lleva aprender cada una de los frameworks o librerías de los lenguajes, quizás lleva ir viendo otras vertientes del lenguaje que son más profundas o más complejas. Entonces, esto es, la curva de aprendizaje suele ser más rápida que en otros lenguajes, pero a la vez cada uno tiene su propia curva de aprendizaje. Esto fue a nivel general para que tengan un pantallazo general de lo que es la programación, qué es un algoritmo, qué es Python, ¿sí? ¿Por qué elegirlo o por qué no? Quizás después de esto dicen, che, la verdad es que no me gusta para nada, y demás. Así que, por mi parte, les agradezco un montón a todos por haber participado. Ahora, igual, vamos a hacer las preguntas y respuestas. Y les agradezco a las chicas de Women Who Code por haberme invitado. Ahí tienen mis 2 redes, ¿sí? Para consultarme lo que ustedes quieran, ¿sí? De la charla, de otra cosa, lo que ustedes deseen. Y ahora sí, pasamos a preguntas. Muchas gracias, Maga. Tenemos algunas preguntas en la sección de... Sí, creo que ya dejaron algunas en la sección de Q&A. No sé si quieres
las vas leyendo tú como tú prefieras, porque algunas son más como comentarios, creo. Bien. Bien. Si es interpretado y no compilado, ¿cómo se hace para comunicar con la compu si el bytecode es de Java? Si el bytecode es de Java, lo primero que tendrías que hacerlo si lo querés ejecutar en Python, estoy respondiendo a la pregunta de José Velázquez, es pasarlo a Python, ¿sí? Es decir, lo que se llama migrar el lenguaje. ¿Por qué? Porque Java justamente al ser compilado lo que hace es toma el programa, lo convierte a un archivo de tipo byte, ejecuta ese archivo de tipo byte, nos devuelve la respuesta en byte y después nos vuelve a convertirlo en nuestro programa. En cambio, Python lo que hace es maneja todo sobre el mismo archivo. Entonces, lo primero que habría que hacer es migrarlo de esa manera. Luego dice, Joaquín me pregunta, ¿en qué área tendría que focalizarme si quiero trabajar con Python combinado con antropología? Hay algo que se llama UX, que es el desarrollo de experiencia de usuario. La experiencia de usuario es cómo nosotros como usuarios nos comportamos frente a un producto o servicio. Ay, se conectó un montón de gente, recién veo. Frente a un producto o servicio. Y todo lo que es UX Research, ¿sí? Que es la investigación, ¿sí? De los comportamientos y los demás de los usuarios se hace mucho con, no es que se haga con Python, sino que el análisis de la investigación se suele hacer con Python, y luego eso, ¿sí? Se vuelca para poder crear un producto o servicio, ¿sí? Que sea más usable, digamos, por los usuarios potenciales de ese producto o servicio, ¿sí? Y para mí, en eso, todo lo que es antropología, sociología, psicología es clave, porque obviamente yo como una persona que soy meramente técnica y de sociales sé todo lo que es relacionado con el turismo, hay un montón de cosas que se me escapan en lo que se puede, cómo se podría comportar o no un usuario, ¿sí? La parte de UX Writing también, que es la parte de escribir, ¿sí? Es decir, los textos que nos suelen aparecer, perdón, en las distintas aplicaciones o en las distintas webs y demás, eso viene del UX Writing, ¿sí? Entonces, todo lo que es UX, ¿sí? Tiene la parte de UX Research, que se puede aplicar Python, y sirve un montón todo lo que es de las ciencias sociales. Después dice que son los frameworks. Los frameworks son librerías que además forman un entorno de desarrollo, es decir, no solo nos brindan código que nos facilita a nosotros funciones, variables, etcétera, sino también un entorno de desarrollo para poder hacer nuestro programa y que sea más útil y más factible de poder ejecutarlo correctamente. ¿Qué consejos tendrías para las que trabajamos en otro rubro y queremos comenzar como programadoras? Esto que les digo, busquen algo que realmente les interese, ¿sí? Porque el espectro es amplísimo y no necesariamente les tiene que gustar todo o les tiene que interesar algo que esté de moda, ¿sí? Hace los últimos años, por ejemplo, estuvo muy de moda todo lo que es desarrollo web, y yo, por ejemplo, intenté desarrollo web y fui un fracaso, así que no me gustó para nada. Entonces está bueno ver, bueno, qué es lo que nos interesa. Y si hay algo relacionado con el rubro de ustedes, ¿sí? El rubro que fuere, ¿sí? Buscar, bueno, a ver qué puedo aprender para complementar lo que ya hago, ¿sí? Y no necesariamente decir, bueno, me quiero dedicar a la programación, sino, bueno, tener una skill más a lo que yo ya me dedico. ¿Qué consejo darle a alguien que quiere empezar a programar en Python? Que arranque por lo más básico, como le decía, algoritmos y fundamentos de la programación, y recién ahí empiece por lo básico de Python. ¿Qué es una variable? ¿Cómo crearla? ¿Qué es una sentencia? ¿Cómo crear una sentencia condicional? ¿Cómo crear un bucle? Luego pasar a funciones. Una vez que sabemos todo eso, recién pasar a clases y demás. Y una vez que sabemos eso, buscar alguna librería, ¿sí? O framework de algún tema que a nosotros nos interese o sea lo que realmente queremos aprender. ¿Cómo saber a cuál
área te podrías ir. En realidad eso depende de un millón de factores. Depende de lo que te guste, depende de en qué momento de tu vida estás. Por ahí ahora te reinteresa algo y el día de mañana decís, che, esto ya no me interesa. Y demás, ¿sí? Eso va a depender de varios factores. Eso creo que es más que un consejo, es algo que se termina dando cuenta uno, ¿sí? Trabajando o adquiriendo cierta experiencia. Yo tengo una pregunta. Hace un tiempo tuve una charla con una ingeniera argentina que trabaja en la NASA. Le pregunté qué debería hacer yo como estudiante de ingeniería aeroespacial y ella me dijo estudiar inteligencia artificial. Sí, yo estuve en la NASA, no trabajando, trabajé desde el café. Hay un montón de cosas para hacer en la NASA, ¿sí? Vos sos estudiante de ingeniería aeroespacial, ya tenés, como digamos, algo muy importante ya aprendido, ¿sí? Y todo lo que es inteligencia artificial es todo lo que es el aprendizaje, digamos, automático de la computadora, que tiene que ver con el machine learning, deep learning, redes neuronales y demás, ¿sí? Y todo eso son los que después se pueden llegar a hacer desarrollos para todo lo que es el software que se utiliza en la NASA, en ARSAT y en distintos lugares. Pero también en la parte de ingeniería aeroespacial vos debes ver un montón de hardware, ¿sí? Que quizás alguien que viene de sistemas sabe de hardware, pero no sabe en profundidad como una persona que sabe de ingeniería aeroespacial. Para aprender inteligencia artificial, Python es una gran puerta de entrada, es un lenguaje de programación que se utiliza para la inteligencia artificial, y hay varias librerías, ¿sí? Tendrías que, creo, si no me equivoco, estoy casi segura que incluso la NASA, si vos entras al portal de la NASA, tienen sus propias librerías para trabajar con el lenguaje, ¿sí? Es decir, que tienen desarrollados sus propios códigos y librerías que tienen su propia documentación. Mi pregunta es, ¿qué hago para estudiar inteligencia artificial? Sé Python, pero ¿por dónde empiezo? Lo mismo que anteriormente, hay varias librerías. Sí, la inteligencia artificial es algo bastante amplio, ¿sí? No es una temática que es corta, digamos, y escueta, sino que es bastante amplio. Entonces, deberías ver, bueno, qué es realmente lo que te interesa. Si te interesa la inteligencia artificial, hacer algo bastante general, tenés la parte de Machine Learning, tenés la parte de Deep Learning, tenés la parte de redes neuronales, entonces a ver, bueno, qué es lo que realmente te interesa de todo ese tema, y en base a ahí decir, bueno, en base a esto, bueno, me interesa la parte de Machine Learning, así que voy a ir por PyTorch, que es una de las librerías, o, no sé, me interesa la parte de redes neuronales, así que voy a ir por esta otra librería. Entonces, ver qué es lo que realmente te gusta, y quizás no estés seguro de lo que te gusta, entonces decir, bueno, voy a empezar por esta librería para ver si esto me gusta. Y puedes encontrarte con, che, mira, esto la verdad es que me parece un embole, no me gusta para nada, bueno, voy a ver esta otra librería a ver si realmente me interesa. Entonces, y ahí ir probando, porque también uno nos puede pasar como nos pasa con las carreras universitarias, que decimos, che, esto realmente me pareció que era lo mío, y nos encontramos con que no era lo nuestro. Nos ha pasado a todos, a mí me pasó, a la mayoría de mis amigas les pasó, y eso nos va a pasar a lo largo de nuestra vida, ¿sí? De hecho, hay un montón de gente, yo tengo alumnos que tienen pasados los 40 que de repente son contadores, abogados, y que ellos dicen, che, la verdad es que quiero hacer algo distinto en mi vida y estoy aburrido de esto, entonces quiero aprender algo nuevo, ¿sí? Y probar, porque ellos dicen, bueno, probamos, si no nos gusta, nunca, el conocimiento nunca roba espacio, digamos. ¿Cómo está el mercado para los juniors en Python? Hoy, aquí y ahora, está mucho mejor que hace unos años, ¿sí? Hay mucho buscando juniors. También trainee, siempre tengan en cuenta que los puestos trainee son aquellos para personas sin experiencia. ¿Qué quiere decir que sea para personas sin experiencia? Que la empresa está dispuesta a capacitarnos, ¿sí? Entonces, si vemos que busca, no sé, Java, y yo sé Python, decir, bueno, mira,
me presento igual, yo sé un lenguaje de programación y estoy dispuesto a aprender lo que vos tenés para ofrecerme, ¿sí? Entonces, todo el tema de trainee hay muchísimo, ¿sí? Siempre quizás hay un choclo así de requisitos, quizás no apliquen a todos y cumplan con 3 o 4, apliquen igual, y siempre muestren la voluntad que tienen de aprendizaje. Y en cuanto a los juniors son aquellos que ya tienen o 6 meses o 1 año de experiencia. Y a veces tenemos experiencia en un área que sirve igual como junior para desarrollarnos en un área nueva. ¿Qué son los notebooks? Por ejemplo, Jupyter. ¿Para qué se usan generalmente? Nos Los queda notebooks poco tiempo, Maga, no sé si... Dale, respondo un par de preguntas más. Ay, Germán perdón, ¿me pregunta qué son escuchas? los Creo que es un notebooks. poco desfasado. Sí, yo Sí, creo sí, que si escuché lo puedes del tiempo. compartir recursos, te están preguntando varias Bien. veces. Respondo esto último. Los notebooks son un tipo de archivo, ¿sí? Para poder trabajar en ciencia de datos, que trabaja con celdas y que nos permite ir ejecutándose a cada una de las celdas, si bien depende de la otra, se pueden ejecutar de manera independiente. Entonces facilita mucho la tarea para trabajar en ciencia de datos. Bien. Contador presente, quiero aprender Python. Bien. Como les decía, hay muchas, el área de aplicación es amplísimo. Esto que les di hoy son un pantallazo general, un ejemplo y demás. En cuanto a los entornos de desarrollo, hay un montón. Visual Studio Code, acá que lo está recomendando José Velázquez, es buenísimo para empezar porque le sirve no solo para Python, sino también para el resto de los lenguajes y permite instalar la extensión de Jupyter para trabajar, por ejemplo, con ciencia de datos. ¿Sí? Y después, si quieren, les puedo dejar acá mi correo, permiso. Si quieren que les comparta algún recurso en particular de alguna temática, ¿sí? No sé, les interesó desarrollo web, les puedo compartir a ver qué áreas o qué lugares aprender. Hay mucho para aprender de manera gratuita o de manera con precios accesibles, así que no paguen fortunas por aprender porque hay realmente por precios accesibles, sino que tenemos que hipotecar la casa para aprender a programar. Y bueno, y las preguntas que no llegué a responder o los que quieren saber de recursos, ahí les dejé mi correo por si me quieren escribir y hacer alguna consulta en particular. Muchas gracias, Magali. Les dejamos algunos links por si quieren aplicar, entrar a nuestros grupos de estudio, si pueden evaluar el evento y también que se unan a nuestro Slack. Ya vi que varios se unieron. Pues el tiempo ya se nos acabó, la verdad, súper interesante. Muchas gracias de nuevo, Magali, por compartir el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se unieron. Y pues ya saben, si se unen a la comunidad o si contactan a Magali, cualquier otra duda que tengan, ahí se las podremos responder. Genial. Y nada, espero que quienes recién estén empezando, que aprendan mucho y no tengan miedo de aprender y no tengan miedo de fracasar. Todos fracasamos en algún momento de nuestra vida, así que aprendan y lo más importante es tener voluntad de aprendizaje. Excelente. Muchísimas gracias de nuevo, Magali. Esperemos verte de nuevo en otros de nuestros eventos pronto y pues esperamos verlos a todos también en nuestros eventos. Muchas gracias. Lo mismo digo. Adiós a todos, que tengan una buena semana corta.